Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal, querido público? A La Justicia de los Débiles. Me acompaña en esta tarde José María Bouza, que fue fundador de APADESI, que es la organización llamada Padres Alejados de sus Hijos. Es la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos. Una asociación que nació hace muchísimos años y creo que fue precursora en este país. Y en este mes que estoy entrevistando a todos los referentes de las organizaciones que luchan por los derechos de los padres y de los niños, sobre todo de los niños, quise tener a alguien que es un prócer dentro de lo que es la lucha, que empezó hace muchísimos años. Así que bienvenido, José, a La Justicia de los Débiles. Gracias por estar esta tarde acá conmigo. Quería que seas vos quien cuente cómo fueron aquellos comienzos y en qué año comenzó APADESI, que, como dije, fue una de las asociaciones precursoras en Argentina. Buenas tardes, Héctor. Creo que, si no me equivoco, hasta donde sabemos, fue la primera organización a nivel mundial. En el año 1988 comenzamos, o en el año 88 nos obligaron a comenzar, que es una gran diferencia. Estos temas no son temas de elección, son temas en los cuales te obligaron a tener una iniciativa que jamás en tu vida, por lo menos a nivel personal y a nivel de tantos papás y mamás que en aquella época iniciamos, no lo teníamos planeado, ni siquiera pensado, pero surgió y surgió la necesidad de hacer una lucha totalmente desigual. Yo siempre decía en aquella época que nos encontramos con una situación muy particular, porque hay quienes se enfrentan hacia un abuso de justicia y hay quienes se enfrentan hacia los delincuentes. Nosotros tenemos que se enfrentar hacia la justicia y hacia los delincuentes y a la justicia que provocaba delincuencia. Exactamente, la verdad que fueron comienzos muy duros, era una temática que se conocía muy poco. Yo la empecé a transitar en el año 2009 y realmente se desconocía todo lo que pasaba en este país. Hoy ha tomado un poco más de relevancia y la lucha que dieron ustedes, si sigue siendo desigual la pelea que damos, pero la que dieron ustedes fue tremendamente épica, déjame que te lo diga, porque aparte lograron visibilizar a través de los medios que tenían y ustedes aprendieron con el ensayo y error, lo cual es mucho más valioso, ¿no? Eh, Mirá, sí, dale, sí, dale. sí, te escucho. No, te quiero dar un semblanteo de esta situación. Era tan terrible para el que le comenta ahora lo que era hace 37 años atrás. No teníamos internet, no teníamos celular. Era tanta la desigualdad que para lograr la primer nota televisiva, la condición era hacerla de espalda. Y yo dije que no. De espalda no se hacía, porque era la única forma que los padres podían explicar lo que les sucedía ante el impedimento de contacto, que tenían que exponerse de espalda y sin dar su nombre y apellido, mencionar el nombre de los hijos imposible y de la otra persona tampoco. Entonces, cuando iniciamos, que fue una gacetilla y visitar medio por medio, no querían saber nada de ningún medio, y cuando conseguimos la primera nota televisiva, me costó que dijeran que sí, y dijeron sí, bajo la condición que de espalda o oscura. No, bajo ningún punto de vista, no la hacemos. Entonces me dice, bueno, pero de otra forma no van a tener una nota y no van a poder comenzar. Bajo ningún punto de vista, porque no somos delincuentes. Estamos defendiendo cosas justas y por lo tanto el día que tengamos una nota va a ser de cara y con nuestro nombre y apellido. De otra forma no la tenemos. Gracias a Fernando Bravo en su momento y el programa con ustedes que lo entendió, y de ahí en adelante se inician las notas con visualidad y con nombre y apellido. Vos tuviste un momento si bien ustedes empezaron a mostrar algo, hubo un momento de mucha exposición televisiva porque vos lo acompañaste mucho a Gabriel Balanowski,
allá por el año 2006, si no me equivoco, cuando él hizo el documental Borrando a Papá. Yo creo que recién ahí, después de casi 10 años de haber existido Apadesi, la gente empezó a conocer la problemática. Y ustedes eran muy atacados en ese momento, tremendamente atacados. ¿Cómo te sentías en ese momento cuando estaban presentando, por un lado, una prueba de lo que estaba pasando y por otro lado, sentir que la sociedad lo negaba? Mira, cuando se hace el documental, eso hacía muchos años que teníamos notas. Nosotros llegamos a tener durante más de 5 años un promedio de 10 a 12 notas diarias, entre notas televisivas, notas de radio y notas de los medios gráficos. Eh, en ese momento yo creo que era, con el documental cuando aparece, era como una meseta. ¿Por qué? Porque ya veníamos de haber alcanzado, que elaboramos la ley 2470 en impedimento de contacto, que logramos su sanción, de visibilizarlo, de obtener cualquier cantidad de casos la recuperación del vínculo. En muchos de esos casos, el obtener las tenencias, que en esa época era algo imposible. Veníamos de época muy, muy curtidos, porque no es como ahora que sentís la agresión, probablemente la parte que impide el contacto. Nosotros tenemos una agresión real. Había intentos hacia nuestra persona, intentos donde teníamos, por ejemplo, personalmente, yo tuve que dejar de manejar, 2 veces sacado de General Paz. Y unas tantas cantidades de cosas que existían en ese momento, que cuando uno las cuenta dice, pero ¿dónde vivían? ¿Cómo vivían? No, era imposible. Seguimiento, teléfonos intervenidos, juzgados que no te atendían, juzgados que te amenazaban. La opinión pública, sí, sí, apoyó mucho. Los medios apoyaron mucho, pero hay una situación que se planteó. Eh, los progenitores varones, cuando nosotros empezamos, perdían el vínculo porque lo perdían. ¿Y los jueces qué te decían? Bueno, esperen a la mayoría de edad, cuando sean mayores de edad, se va a acabar el problema y probablemente puedan volver a estar con los hijos. No existía el feminismo fanático que se creó después. El feminismo fanático lo único que hizo es darle un entorno al abuso judicial y decir, y bueno, sí, es el feminismo. No, no era el feminismo en ese momento, como lo es ahora el feminismo. El feminismo sí causó un daño, el fanático estoy hablando, causó gravísimos daños y lo sigue causando. En esa época no estaba el feminismo. Mismo Apadesi en algún momento dado trabajó junto con los primeros grupos feministas de Argentina, donde no estaba el fanatismo. Después llegó el fanatismo. Entonces ahí empezaron los problemas a nivel de los medios de comunicación y hasta los problemas a nivel político, porque ya, por ejemplo, nosotros teníamos, invitados por el Congreso de la Nación, hacíamos una jornada todos los años. El feminismo fanático les prohibió prácticamente al Congreso de la Nación darnos el salón, el auditorio del Congreso para poder hacer nuestras jornadas. Y hace un montón de cosas. Es decir, no es que estábamos con los problemas por ver ataque social, jurídico, personal, policial. Eran momentos muy, muy complicados. Tanto es así que a veces nos íbamos de nuestros hogares, saludábamos a nuestros padres o a nuestras parejas y a veces decíamos, bueno, ¿podremos regresar? ¿Regresaremos? Y hasta que no llegabas a casa, no lo sabías. Qué épocas duras, ¿no? Porque todo lo que vos estás contando, el público no lo conoce. De hecho, muchos de los papás, y ya yo ya he pasado los 50, no conocíamos algunos entretelones de esa historia, de lo que ustedes enfrentaron. Es verdad, algo que vos dijiste, que ya era hora que alguien lo dijera así tan claramente,
que la justicia se amparó en ese feminismo radicalizado para seguir haciendo la que ya venía haciendo, de no darle, no quiero ser chabacano, pero no darle un gramo de pelota al hombre en los No, juzgados, para nada. para nada. Ir a un juzgado era como ir a perder el tiempo. Prácticamente lo que vos contás es cierto. Ahora quiero que sepas que dentro de la admiración que tengo por lo que hicieron ustedes, quiero que sepan que nosotros hoy estamos acá por el trabajo que ustedes hicieron allá. Sé que hace poquito tiempo estuviste en la marcha que se hizo, que estuvo Ramón Dupuy y que estuvo también Fabián Cruciani, y que creo que charlaste, cruzaste palabra con ellos. Después de tantos años, 35, 37 años, ver que esto sigue sucediendo, ¿qué te produce, José? Ver que tiene que venir otra generación a pelear y atrás nuestro va a venir otra generación a pelear. ¿Cómo te hace sentir eso? Mirá, hay algo que no te digo desde el punto de vista emocional, porque esto me preparé mucho. Es decir, toda la gente que estuvo a mi lado también se prepararon. Hemos estudiado mucho. No somos, ojo que la dirigencia de APAESI no fueron abogados, no fueron psicólogos, pero sin embargo estudiamos casi tanto como pudo haber estudiado un abogado como pudo haber estudiado un psicólogo. Eh, ¿Qué puedo sentir ahora? Que lamentablemente los padres de hoy atomizaron una lucha. ¿Por qué? Porque el que al haber tantos medios a nivel electrónicos, Facebook, Google, TikTok, todo lo que sea, cada uno se siente, y es correcto, con el derecho de decir, quiero organizar mi propia lucha. Y es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque esto es capacitación pura y hay cualquier cantidad de elementos que hace 37 años no los había y ahora los hay, donde hay que conocerlo, hay que ejecutarlo y hay que saber que estamos luchando contra una justicia que no la llamo corrupta desde el punto de vista que la gente puede pensar, van a un juez y le pagan tanta plata. No, hay una corrupción ideológica que es peor que la corrupción económica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos toca, hay una gran cantidad de padres, seguramente menos de los que había en la época en que comenzamos. Está más visualizado porque hay muchos más medios para comunicarse, pero son muchos menos, muchísimos menos. Pero capacitados, prácticamente nada. Nosotros cuando empezamos hicimos algo muy clarito. Esta no es una lucha personal, es una lucha para lograr algo. Y en ese transcurrir del primer año, segundo año, se acercaron muchos jueces, se acercaron muchos políticos y a decir, escúchame, ¿qué necesitas? ¿Querés que te arreglemos tu caso? No, lo que necesito es que se acabe esto. No, pero pensá, vos estás tranquilo, vas a estar con tu hija. No, discúlpame. Yo no estoy pidiendo nada para mí y ninguna de la gente que me rodea está pidiendo algo para ellos. Esto se tiene que cambiar. Entonces no se aceptó. Eso que me ocasionó 2 años sin mi hija. Sí, 2 años. Por no haber aceptado ser un corrupto como la gente con la cual estábamos luchando. Pero ¿qué se logró? La 24-70, la visibilidad, el estar mucha gente preparada, el recuperar mucha cantidad de hijos. Y después, ¿qué pasó? Yo siempre cuento una anécdota cuando logramos la ley 24-70 en el Congreso. Veníamos yendo todos los días, prácticamente no podíamos trabajar. Un día se sanciona la ley. Entonces me dicen, mirá, están los movimientos feministas terriblemente agresivos y no la van a dejar salir. Y entonces, y bueno, mañana se trata del Senado. La ley pasó rápidamente al Senado y ese día se sancionó. Siempre íbamos muchos papás y mamás al Congreso. A hablar con los diputados, hicimos manifestaciones, pero no soy un alentador de las manifestaciones. O son multitudinarias o no sirven para nada. Entonces nosotros íbamos
a hablar diputado por diputado, senador por senador. Y ese día del Senado estábamos con un gran compañero luchador como Guillermo García Podestá, y estábamos solitos en el recinto en una de las de los paneles que tiene el Senado, y de repente sanciona la ley 24270 y los senadores miran hacia arriba y nosotros estábamos como si no ocurría nada. Entonces empezaron a gritar, ¡Boxa! Y yo estaba esperando, llego, me están hablando a mí. Sí, sí, sancionamos la ley, me dice, no me acuerdo qué senador me lo dice. Fue como tocar algo, no sé si es sentir lo máximo que nunca lo volví a sentir, que es algo tremendo cuando uno llega emocionalmente a la cúspide de lo que puede sentir. Yo dije, acá logramos lo máximo. Entonces fuimos a la sede con toda la gente, lo comentamos. Entonces me dice, bueno, ya se terminó. Y me salió del alma, y no porque lo sintiera. Y le dije, no, ¿sabés lo que va a pasar ahora? Esto recién comenzó. Pero no porque comenzó que vamos a seguir luchando nosotros. No. Cuando al demonio le dijiste, basta, el demonio que dijo, bueno, cambio la metodología, pero a ustedes no los libero. Y la metodología cambió, porque cuando se sanciona la 24270 que se libera a miles de hijos, empezaron con las denuncias falsas. Entonces, con las denuncias falsas, inhibieron la posibilidad del avance de la 24270. Entonces el demonio entró con todo. Entonces la justicia, que no era justicia, también siguió dejando de ser justicia, porque dijeron, bueno, qué lindo, la 2470 nos obligaba a dar el vínculo a los hijos. Ahora no, con la denuncia falsa vamos para adelante. Entonces, no solamente metieron juicio, arruinaron un montón de personas, perdieron sus trabajos, perdieron su vida, se tuvieron que avergonzar de cosas que no existían, se tuvieron que retroalimentarse en soledad. ¿Por qué? Porque esos padres que eran víctimas de no ver a los hijos, de repente le decían, probablemente son abusadores. El feminismo recalcitrante, abusador y violento, empezó a inventar esas cosas. Pero ¿qué ocurrió con eso que nosotros decíamos? Lo que están logrando que aquellos violentos y violadores queden libres y los inocentes terminen siendo víctimas. ¿Por qué? Porque utilizaron una nueva metodología. Entonces ahí sí voy cuando vos decís que nos atacaron mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos diciendo lo que estaba ocurriendo y estábamos diciendo que iba a ser peor y que esto iba a ser mucho más abusivo, mucho más peligroso, porque habían metido cuestiones que jamás debieran haber sido concebidas para temas de familia, metieron las cuestiones penales, y penales aparte inhumanas, porque a los chicos, ¿qué se les decía? Eran chiquitos y decían, y tu papá te abusó, y tu papá te pegó, y los chicos mentalmente quedaban destruidos, pensando que ocurrían cosas que no ocurrían. Entonces, se fue avanzando con esto. No sé si te acordás cuando en Apadesi empezamos a hablar del síndrome de alienación parental. Sí, sí, me acuerdo. Es más, se logró en el DSM-3 que el síndrome de alienación parental estuviera incluido y luego lo retiraron. Eso fue en el año 2009, porque yo estaba en ese proceso justo cuando el síndrome de alienación parental estaba reconocido. Pero sí, sí, me acuerdo. Continúa. Bueno, Sí, tenés todo el tiempo. ahora, en ese momento, el síndrome de alienación parental explicaba claramente cómo se llevaba adelante la manipulación de los hijos en contra del otro progenitor. ¿Qué ocurrió con esto? Hasta instituciones de primera línea, importantes, defensores de los menores, como fue UNICEF, cuando sacamos las 24270 nos piden ser parte de nuestros padrinos, es decir, que cuando nosotros hacemos la conferencia de presentación de la ley 24270, que lo nombráramos como
ellos como que estaban alentando el 24-70. En el medio del evento me avisa, que UNICEF se bajaba porque la 24-70 atacaba a las mujeres. Entonces, hasta instituciones de la niñez cometieron abuso hacia la niñez. Entonces dijimos, bueno, macanudo, esto, como decíamos, sabíamos que lo íbamos a encontrar, pero fue algo terrible cuando empezaron a utilizar que el síndrome de alienación parental, y como bien notás vos, que lo bajaron del DSM-3, que estos movimientos internacionales empezaron a tocar en diferentes lados y se aseguraron que ley penal como la 24270 de impedimento de contacto no fuera sancionada en otros países. Entonces, también empezaron las instituciones de psicólogos a amenazar a psicólogos que hablaran del síndrome de alienación parental. Entonces no lo podían hablar. Entonces yo que dije, bueno, no se puede hablar del síndrome de alienación parental, hay un nuevo nombre para la manipulación hacia los hijos, se llama inculcación maliciosa. Entonces la inculcación maliciosa, que después se empieza a colocar en muchos escritos y hasta muchos jueces la empezaron a poner evitando hablar de síndrome de alienación parental, fue también un término que lo creé para una necesidad de seguir protegiendo a los hijos ante el avance retrógrada de sectores que quieren destruir el vínculo. Entonces, hay muchas cosas que rodean a toda la historia, que nosotros tratamos de contarla, que aquellos que son nuevos no la conocen. Por ejemplo, me causa mucho dolor, por ejemplo, el caso de este chico Dupuy, que asesinaron a estas dos mujeres que eran pareja, y que se logró una ley. Pero yo que dije en cuanto estaban buscando esa ley, lo único que van a hacer, darle más trabajo a aquellos que están deformados en su supuesta formación académica, que van a trabajar en este tema, porque no crean nueva formación de protección. Se sigue con la deformación y lamentablemente es una ley para darle más trabajo a gente que ha hecho desastres como han hecho durante todos estos años. Entonces, hay cuestiones que duelen cuando toda la inquietud, la iniciativa, el amor, la desesperación, el esfuerzo para lograr algo, te terminan engañando, porque esto lo va a ocurrir. La misma gente van a hacer lo que van a querer trabajar en esa ley. ¿Por qué? Porque es más trabajo, pero con la deformación académica que tienen. Bueno, te voy a decir algo. Me encanta que el invitado se exprese como vos, porque la nota es con vos. La gente te tiene que escuchar a vos. Yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que los centros educativos se han convertido en centros de adoctrinamiento, en donde los chicos ya llegan a las universidades con 5 años de cosas que le van metiendo en la cabeza, y cuando vos le planteás algo diferente, no saben, primero no tienen argumento para decirte porque no conocen otra historia, por un lado. Y por otro lado, yo sigo sosteniendo que más leyes no es más justicia. En este país, si derogamos la ley Micaela, la ley Lucio y volvemos a las fuentes, aplicando la 26061, que surge del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención de los Derechos del Niño, y la 24270, se terminan los problemas. Lo mismo pasa. No hace falta más leyes, Héctor. Si nosotros fuimos por la 24270, es por la excusa que nos daban los jueces para decir, no, si no hay una ley. Eso es lo que dijimos. No hay una ley, ahora van a tener una ley. Pero no es porque nosotros considerábamos necesidad. Argentina no necesita una sola ley. Necesita aplicarse las leyes existentes, ser funcionarios honestos, coherentes, que evalúen las cosas correctamente y que no causen discriminación, como la discriminación que en Argentina se habla mucho de discriminación, pero la discriminación más fuerte, más extendida, es la discriminación hacia el progenitor no conviviente. Pues yo ya no hablo del progenitor varón, porque cada vez hay más mamás con impedimento de contacto. Sí, totalmente de acuerdo. Si hay algo que no protege la ideología de género es a la mujer.
Primero, No, para porque cada nada. vez hay más mamá. Y segundo, porque la mitad de los niños impedidos o más son nenas, que también están Sí, desprotegidas. Así que a mí que cuando me vienen a decir que la ideología de género protege a la mujer, mirá, lo he discutido con profesores universitarios que no saben qué contestarte. Imagínate un pibe que recién empieza a estudiar, no tiene ni idea de la vida. no, la Entonces, ideología, me encanta escucharte, porque vos lo que estás es no solamente contando tu experiencia, sino estás dando un mensaje que tiene una continuidad de tiempo. Vos viste toda la historia, ¿entendés? Entonces, me encanta lo que estás contando, José. La verdad que como te dije, hiciste un paneo desde el nacimiento hasta hoy, y cuando vos ves los centros universitarios, los centros educativos con las nuevas currículas, con chicos repitiendo cosas que desconocen totalmente, ¿cómo te sentís con respecto a haber luchado tanto y que esto se plantee ahora desde lo educativo? de lo educativo no hay educación, hay una ocupación de tiempo de los chicos para cumplir el rigor de que supuestamente tengan una educación. Pero ya meterme en eso, en cómo se está educando, mira, yo te digo, he dado conferencias en colegios de abogados, para abogados y para jueces. Vos sabés cómo me encontraba con desinformación, no solamente desinformación a nivel de lo legal, sino desinformación de las cosas que ocurrían. Eh, entonces, no me preocupa tanto porque los chicos aprendan o no aprendan algo, pero sí me preocupa por su formación emocional. Porque acá están incluidos todos. Yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos con todos los sectores y estuvimos mucho con la iglesia, muchísimo con la iglesia, con los cuales en algún momento dado le pedíamos que en las homilías que hacían, en las charlas que hacían, se tocaran el tema de los vínculos en la familia, porque no querían tocar porque el tema de divorcio, pues la familia te la están destruyendo. ¿Qué familia va a venir a la iglesia si te la están destruyendo? Entonces hay que respetar el vínculo. Eh, entonces falló ahí también. Hay una cuestión de deformación en la formación, lo vuelvo a decir, los colegios se han radicalizado, como bien decías vos, en el tema de género. Y el tema de género no solamente deja de lugar a estas mamás que están sin los hijos, sino dejan a las hijas, a las abuelas, a las tías, a las nuevas parejas. Entonces, esto es mujer contra mujer. Nunca fue la lucha del varón por los vínculos. Fue siempre la lucha de mujer contra mujer. Y cada vez se transformó más en eso. El varón fue circunstancialmente, y fuimos circunstancialmente los vectores que llegamos para ir hacia adelante con un tema determinado. Que muchos hicieron negocios con este tema determinado, ¿eh? Muchos abogados se llenaron de plata, muchos psicólogos, porque aparecieron la necesidad de hacer los peritajes psicológicos y ganaron mucho dinero haciendo los peritajes psicológicos, en la generalidad de las veces innecesarios, porque cuando se tocaba este tema se le hacía al padre impedido del contacto y al que estaba impidiendo el contacto, aunque le saliera mal, terminaba bien. No lo entiendo, no sé qué se aplicó o sí lo entiendo, pero prefiero ni siquiera decirlo y que la gente lo entienda a su manera lo que ocurre con los peritajes, y se tornaban hasta peligrosos. Totalmente. Entonces, ¿qué uno puede sentir en esta formación? Yo te digo que en 37 años de labor en esta lucha, eh, ya estamos con, no con los hijos, qué pasó con esos hijos, sino qué pasó con esos nietos. No sé si me entiendo el tiempo transcurrido y cómo vemos toda una evolución. Yo te puedo decir que los hijos impedidos de contacto son discapacitados emocionales. Totalmente, totalmente. Ahora, esos hijos discapacitados emocionales, porque no tienen el afecto. Yo te puedo decir que mi hija me ama, me quiere,
pero hay una discapacidad emocional como todos los hijos de tantos padres y madres que lo hemos contactado durante tantos años. Pero ahora esos nietos forman parte de familias disfuncionales donde esos papás y esas mamás que fueron impedidos del contacto no pudieron conformar su pareja, no pudieron conformar una familia y algunos han vuelto a repetir ellos, no como impedidores de contacto, sino como impedidos de contacto, como padres y como madres, y vivieron las dos partes, como hijos impedidos y como padres impedidos. Entonces, eso es lo terrible. Son dos generaciones, desde que estamos en esta labor, que han sido destruidas. Generaciones partidas totalmente. Entonces, cuando yo me acuerdo, soy de la generación que estudiábamos y cuando estaban los militares no podíamos salir de las facultades porque había tiro, había bomba y venían los militares y empezaban a los golpes. Y yo siempre lo comparé, el tema del impedimento de contacto, con esa violencia ejercida, ese abuso, esa prepotencia y las consecuencias. Entonces, un papá, una mamá o un abuelo o un hijo impedidos del contacto son torturados institucionalmente porque es la misma sensación. Yo he hablado con torturados de la época de los militares y hablo con los padres después de haber vivido el impedimento de contacto y todo lo que los rodea, y es lo mismo, sienten lo mismo, quedan destruidos de la misma manera. Sin embargo, eso no se reconoce. José, no nos queda mucho tiempo y no sé si pedirte una reflexión final, pero hay algo que yo no quiero dejar en el tintero. En el camino se perdió mucha gente, hay unas víctimas colaterales de las que se habla muy poco. Es la cantidad de padres y madres, pero sobre todo padres, que se han suicidado. Sí, muchos. Por no poder volver a ver a sus hijos. Yo me acuerdo de Mauricio Echenique, por ejemplo. Estoy tratando de recordar que había un abogado en una agrupación que no me acuerdo si era padre. Bueno, la muerte de Terrible, tipos que lucharon. Podemos coincidir o no en la lucha, pero que lucharon. Y se murieron sin ver a sus hijos. Y muchísimo. Muchísimo. ¿Qué pensás de esas víctimas que no se habla? Y son las víctimas del terrorismo de Estado a nivel familiar. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que esto ha sido terrorismo y es terrorismo de Estado? La persona comete un delito porque la dejás que lo cometa y porque lo incentivás que lo cometa. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo incentiva y quién lo deja? Es el Poder Judicial. Y que es el poder político que no termina de decir basta, porque hay muchos congresistas que también han vivido el impedimento de contacto, pero como tienen asegurada su butaca en el Congreso, no, ya no me conviene, se me vienen encima, como me dijo en un momento dado un diputado socialista, ¿qué querés? ¿Que mi mujer me mate cuando vuelva a casa? No puedo apoyar esto. Entonces, hay cuestiones que lamentablemente, como bien lo decís, la gente no lo sabe. ¿Y cuál es mi lucha después de tantos años? Por favor, no pierdan lo que es la experiencia, no pierdan el conocimiento, fórmense, aprendan, estudien, sepan que hay una historia y el que no sabe la historia no puede saber cómo verse en el presente. José, quiero que el público sepa que nunca nosotros habíamos charlado antes en profundidad. De hecho, nuestras charlas fueron de hacer la entrevista, pero nunca habíamos desarrollado tema. Y coincidimos absolutamente en todo lo que has dicho. De hecho, yo lo vengo expresando hace mucho tiempo en otras palabras. Así que realmente, bueno, que lo diga un prócer, a mí hay dos cosas que te indican que estás por el buen camino. El primero es la difamación y la desacreditación. Vos sabés que cuando te empiezan a difamar y a desacreditar, estás por el buen camino. Y el segundo, escucharte a vos con casi 40 años de lucha, que estás expresando prácticamente lo que digo yo programa a programa. Gracias, José. Simplemente el agradecido soy yo. Te quedan 4 minutos. 4 minutos y usarlo todo si querés. Si le tenés que dar un mensaje a la población, a la sociedad, y quiero que sepas algo,
Este programa, chiquitito, así, en un medio muy humilde del interior, se ve en Argentina y por plataformas se ve para el mundo. Si tuvieras que hablarle a las sociedades, ¿qué les dirías, José? Mirá, primero divido las sociedades en dos partes. Una, para aquellos que impiden el contacto con los hijos. Cuidado, porque aquel que impide el contacto con los hijos va a ser en el futuro un abuelo o una abuela impedido de contacto con sus nietos. Que lo tenga muy en tanto. Eso sucede, está sucediendo ahora. Después, para el que está impedido del contacto, por favor, capacítense. No vale de nada el quejarse, el hablar. Yo noto tanta desinformación en los conceptos jurídicos. Digo, pero señores, no hay que ir a la facultad para saber qué es una cosa legal, cómo es, cómo se expresa. No te digo que hay que saber de los tiempos legales, pero sí los conceptos legales hay que saberlo. ¿A dónde te está mintiendo? Porque te mienten mucho los juzgados. Hasta el abogado te miente. Entonces, capacitarse. Y después a la sociedad en sí, cuando vos negás la existencia de una problemática y la atacás tanto como atacan al impedimento de contacto, es realmente porque esa lucha es justa, es honesta, tiene sus derechos y que si no hubiéramos comenzado hace 37 años atrás, sería probablemente mucho peor. Pero lo que vino después, yo siempre lo digo, no es que lo causó todos los logros, los muchos logros que tuvimos, lo causó una sociedad degenerada por gente que hace mucho lucro con respecto al dolor de los demás. Entonces, que sientan que sí, tienen que tener su representante legal, pueden tener su psicólogo, pueden tener lo que quieran, pero no digan, por favor, necesito que me ayuden. La palabra necesito que me ayuden, cambiará, necesito ayudarme a mí mismo. Y voy a ayudarme en la medida que me capacite y me ayude cada día a saber un poco más y a saber que estoy luchando contra cuestiones que manejan la totalidad de la fuerza legal y manejan la totalidad de la fuerza ilegal. Totalmente. La verdad, José, gracias. No puedo decirte más, se nos termina la entrevista, nos queda un minuto. Yo muy pocas veces hago grabar la entrevista en crudo porque después queda todo el programa. Y hoy con vos la grabé a la entrevista en crudo, o sea, solo la entrevista. Así que voy a pedir por favor que sí que me la guarden porque la quiero en crudo esta entrevista porque has dicho cosas muy, muy importantes, José. Gracias, gracias por estar. Pero sobre todo, gracias por lo que hiciste. Y esto es lo que pienso yo de vos. Gracias, Héctor. Un fuerte abrazo y no bajes tu lucha. No, nunca, jamás, jamás, jamás. Gracias, José. Nos estamos Chao. viendo. Bien, qué buena entrevista. He tenido entrevistas de excelente calidad a lo largo de este programa, de excelentísima calidad. Pero esta es una entrevista que además de la calidad que ha tenido, me ha tocado de corazón porque yo lo he visto a José Bouza en sus comienzos y así como alguna vez le expresé mi admiración a Daniel Igolnikov, hoy recordé al doctor Roberto Terrile, que ya no está entre nosotros, o lo recordé a Mauricio Echenique, que fue otro prócer de esta lucha, que fueron quedando en el camino por diferentes motivos, algunos por propia decisión, otros porque se los llevó la vida. La verdad que esta ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, porque escuchar los conceptos de una persona que empezó esta lucha cuando tenía ya 30 años y hoy está rozando los 70 años y tenga la claridad conceptual de todo lo que nos contó, de todo lo que nos transmitió, realmente me llena de orgullo de que José Bouza haya estado en mi programa. Todos los referentes de los grupos y de las agrupaciones, asociaciones, agrupaciones, ONG, llámenle como quieran, todas tienen una diferente calificación de acuerdo a cómo se han organizado. Todas esas personas son admirables. Pero hoy estuve con el San Martín de esta lucha.
Así que solamente, la verdad que a mí me llena de orgullo haber escuchado y como les dije, nunca había tenido una conversación en privado con José María Bouza, nunca, nunca. Y todo lo que escuché hoy me hace sentir que estoy en ese buen camino, porque nada de lo que expresó es diferente a lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Sí me gustaría ver una sociedad más activa, pero de a poco la sociedad va despertando. De a poco la sociedad va despertando, de a poco la sociedad se empieza a dar cuenta de lo que está pasando. De a poco, y quizás en un tiempo más, logremos hacer reaccionar a una parte de la sociedad que juzgue socialmente y judicialmente a las personas que usan a sus hijos para destruir a otro.